Antes de seguir la jornada, la sobremesa. El descanso y la charla después de haber compartido el alimento. Cocinar es un acto natural, convocante y unificador. Recetas, sugerencias, anécdotas, secretos familiares. La sobremesa. Presenta la sobremesa Productos Gourmet de Alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la mesa de los uruguayos. Pero muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos como todos los viernes de nuevo en este horario. Hoy sí que tenemos una mesa internacional, ¿eh? Uno puede decir, era una jugada riesgosa. ¿Lograríamos sortear los protocolos y convencer a 3 representantes diplomáticos que se animaran a sentarse en nuestra sobremesa? ¿Podríamos convencerlos de que vinieran a charlar de cosas cotidianas, despojadas de todos los protocolos? Queremos saber de su infancia, de sus costumbres, de aquello que extrañan en los desayunos, por ejemplo, y de cómo se vienen adaptando a nuestras costumbres. Queremos saber si la diplomacia de cóctel deja algún lugar para la cocina sencilla y más hogareña también. Pues sí, pues lo logramos, ¿eh? Francia, Gran Bretaña y Perú aceptaron la invitación y hoy sus embajadores están aquí para contarnos de todo eso, de sus costumbres, sobre qué extrañan de sus países y, ¿por qué no?, de cómo les ha parecido el dulce de leche, el asado o el mate, si es que lo han llegado a probar. Algunos de nuestros invitados tienen más tiempo en Uruguay y otros, les diré que llegaron hace muy poquito, están casi que recién aterrizados. Por lo tanto, si aún no los conquistamos desde el punto de vista gastronómico, quizás hoy, si la audiencia me ayuda, bueno, tenemos una oportunidad, Vamos a las presentaciones. Voy a los saludos ahora sí, oficialmente. Empezamos por el embajador de Perú, que lo tenemos acá de vecino, Marco Valarezo. Un gusto tenerlo por aquí, embajador. ¿Cómo le va? Bien, muy agradecido por la invitación. Bienvenido, es vecino nuestro. Acá decía, la imagen acá en la Plaza Independencia no le es ajena porque la tiene también usted. La tengo frente a mi oficina. Me sorprendió mucho ver en la página de la Embajada de Perú que tiene una pestaña aparte para la gastronomía peruana, así que sí tendremos para hablar, ¿eh? Bueno, de todas maneras. Y mucho restaurante peruano acá instalado en nuestra capital. Ha venido un movimiento en los últimos tiempos de mayor presencia de restaurantes peruanos, ¿no? Uno que se acaba de instalar, creo que en Carrasco, ¿no? No en Carrasco, sino en Punta Carretas, es un sushi, ¿no? Con un chef, en realidad, de uno de los restaurantes más importantes de Perú, que es el Maído. Uh-huh. O sea que es un gran atractivo, digamos, ¿no? Visitar a este nuevo restaurante. Hay otros tradicionales acá también en la Ciudad Vieja, pero claro, yo diría que Uruguay todavía estamos comenzando, pero se va a expandir de todas maneras, ¿no? Sí, tendremos por conocer los uruguayos de la cocina peruana. Bueno, lo conocen a través del incremento del turismo, ¿no? Sí, claro. Porque muchos... ha habido un incremento muy fuerte del turismo peruano-uruguayo en los últimos años, con vuelos, semanales, muy frecuentes. Entonces, eso les ha permitido a los uruguayos no solamente conocer los sitios arqueológicos, o sea, toda la gama de reminiscencias incas o pre-incas, incluso la colonial, sino también conocer la gastronomía, ¿no? Entonces, el aprendizaje ha venido por ahí. Y también nosotros, por supuesto, también venir acá y conocer Uruguay, que es un país espectacular, tranquilo, amable, la gente muy amable, ¿no? Es ideal
para formar familia, ¿no? Bueno, ahora nos van a contar de cómo les ha resultado nuestro país. Bueno, sigo con los saludos. Voy con Francia ahora, con el embajador Jean-Paul Setra. ¿Qué tal? Bienvenido, embajador. Muchas gracias. Usted sí es el casi recién llegado. Hace muy poquitas semanas que está por acá. Sí, yo soy el último porque acabo de llegar hace un mes. Gracias por la invitación y en primer lugar pidió indulgencia por mi nivel de español, pero tengo que practicar y me gusta entrenarme en su radio y me gusta, es mi primera entrevista con la prensa uruguaya y por supuesto, y me gusta que sea sobre el tema de la gastronomía y sobre todo porque es un azar. Pero fue muy oportuna su invitación, porque en estos días celebramos la gastronomía francesa en todo el mundo, con una operación que se llama Good France, o Good France en inglés, hay un juego en las palabras, sería Sabor de Francia. Es una operación de promoción. Es justo la semana sí, en esos días y toda la semana próxima y en toda la red diplomática francesa en todo el mundo, pero no se trata solamente de las embajadas y de organizar cenas, yo voy a hacerlo, pero en la embajada, pero sobre todo con restaurantes que adheran a la iniciativa. Es posible, hay algunos también en Uruguay y no solo en Montevideo, es posible que proponen un menú francés en esos días. Invito a todos a comer una comida francesa en los próximos días. Tomamos nota, ni que hablar. Bueno, bienvenido, embajador. Bueno, y sigo con la tercera invitada, la embajadora de Gran Bretaña, Faye O'Connor. Un gusto tenerla por acá. ¿Cómo le va? Pues muy bien, gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Y somos vecinos, el francés y yo, como siempre, ¿no? Que me alegro mucho. Y probablemente vamos a tener un poco de competencia sobre la cocina también, ¿no? Me gustaba ese entretelón que tuvimos antes donde decía, bueno, ha sido un desafío esto de practicar el vocabulario en español sobre gastronomía. ¿Cuánto hablan de gastronomía los diplomáticos? Como carta de presentación, yo le iba a preguntar, por ejemplo, en su caso, ¿usa más algún plato particular o el 5 o'clock tea es lo más como costumbre gastronómica, digamos? Pues tenemos una oferta muy grande, ¿no? Muchas diferentes ofertas, pero aquí en Uruguay he encontrado que sí, el 5 o'clock tea es algo increíblemente popular. Entonces lo hacemos mucho, especialmente este año con la pandemia, cuando no pudimos tener eventos muy grandes. Claro. Para mí yo estaba haciendo como 5 o'clock tea casi cada día con diferentes contactos, que pues muy rico para ellos y para mí también, pero quizás no me está ayudando tanto con mi ropa ahora, ¿no? Estoy engodando un poquito. ¿Qué es lo que no puede faltar en un 5 o'clock tea? El té, por supuesto. Por supuesto. Que para nosotros siempre tiene que ser té negro con un poco de leche frío. Puedes agregar azúcar o no, pero se puede. Sí, bien. Pero té negro con leche frío, excepto si es Earl Grey. Si es té Earl Grey, tiene que ser un poco de limón. Bien. Y tiene que ser algunos bocadillos. Pues nosotros nos desayunamos muy fuerte y cenamos muy fuerte, pero el té de la tarde es más delicada, ¿no? Entonces nosotros nos gustan mucho bocadillos de pepino, que son como muy ligera, muy fresca. Y el scones también. Es como, esos son los tres ingredientes absolutamente clave. Y muchos agregan otras cosas, otros pasteles o otros bocadillos, pero para mí esos son los tres ingredientes absolutamente necesarios para cualquier té. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya aprendimos porque hemos tenido sobremesas temáticas sobre infusiones y sobre el té en particular, pero más de la cultura asiática, por ejemplo, ¿no? Muy influidos con China y bueno, aprendimos un poco sobre todo de eso. Pero nos faltaba el típico 5 o'clock tea, así que me parece muy interesante. No hay bizcochitos como en Uruguay, ¿no? Pues puede ser, ¿no? ¿Y el mate? Le gusta, pero para nosotros no es como el clave. Claro. ¿Y el mate? ¿Qué le pareció? A mí yo probé el segundo día en Uruguay durante mi cuarentena. Mi equipo me obligaron a probarlo y me gusta. A mí me gusta también con un poco de azúcar, pero que tengo el mate dulce. Sí, exactamente. Que no es el más popular acá, pero exactamente. Para mí sin el azúcar es un poco amargo, pero tengo que decir que para mí nada es mejor para el té. También yo viví muchos años en Nueva York y nunca podía acostumbrarme tanto al café. Pues café italiano quizás es algo diferente, café turqués también es muy bonito, pero para mí yo siempre estoy siendo una mujer del té. Bueno, ya que le pregunté a la embajadora de Gran Bretaña sobre la carta de presentación, en su caso, ¿qué plato eligen para cuando tienen que iniciar una charla sobre gastronomía, cuando se da naturalmente? ¿Cuál es su plato francés, por ejemplo, y cuál es
el plato peruano? A ver. ¿Puedo hablar del plato peruano? Del plato francés. Pueden hacerlo. Se piensa de repente al ceviche, pero Todos pensamos en el ceviche, ¿sí? puedo también hablar después de mis recetas. Bueno, vamos, no. Hay un tema que es muy importante que lo remarque. En el 2006, Gastón Acurio, que es considerado realmente el padre del movimiento gastronómico moderno de Perú, lanza un discurso en la Universidad del Pacífico donde dice que tenemos las condiciones, tenemos gastronomía, o sea, tenemos biodiversidad, tenemos costumbres, tenemos historia, pero lo que nos faltaba era el concepto y la marca. Ujú. O sea, teníamos que elevar, ¿no? Y ponía los casos, evidentemente, de la comida francesa, de la comida española, de la comida Nikkei, o sea, japonesa, la comida china, un poco la pizzería, ¿no? Pero esos eran referentes, digamos, posicionadas como marca. Entonces, era un llamado al emprendurismo, ¿no? Un llamado a poner en valor geografía e historia. O sea, geografía desde el punto de vista de la naturaleza y la historia desde el punto de vista de todo el recorrido que tiene Perú desde hace 6.000 millones de años. Entonces, a partir de ahí surgió todo un movimiento gastronómico que justamente agarró ese concepto de cómo elevar, ¿no?, el nivel de la comida peruana, internacionalizarla. Una de las dificultades, a diferencia de la comida, por ejemplo, mexicana, es que o la comida japonesa, que se puede empaquetar. O sea, uno puede empaquetar el taco o el sushi, ¿no? La comida peruana es más difícil de empaquetar. Y tiene que ir, casi como siempre, tiene que ir con el chef. ¿No? Tiene que ir con el conocimiento. O sea, es lo mismo que sucede, por ejemplo, en los casos de los restaurantes acá uruguayos. Uno va a la carta de restaurantes, muchos restaurantes uruguayos, ya no peruanos, y encuentra platos peruanos, ¿no? El ceviche, por supuesto, es el más conocido de todos, pero se pueden encontrar otros platos también, ¿no? El tiradito, que es una suerte ya un poco más sofisticada porque juega con cremas. Y el ingrediente principal, o sea, uno de los elementos principales de la comida peruana son los ajíes. El Perú es el que mayor variedad de ajíes tiene en el mundo, son 350 variedades. Y ese es uno de los, ese es un ingrediente fundamental de la comida peruana. Hay distintos ajíes, amarillo, rocoto, que te digo, el cerezo, tienes variedades y eso se combina en cremas y se hace como ingredientes en las comidas. Entonces, a partir de ahí, se generó toda una corriente. Por supuesto, la base es una serie de comidas, porque es la mixtura de las poblaciones que hemos recibido. Tenemos la comida clásica criolla peruana, que viene pues de los Andes y también con la mixtura de los españoles. Tenemos la comida, por supuesto, china, ¿no? El chi famoso. Tenemos la comida japonesa, la comida Nikkei, por supuesto, con los ingredientes también europeos, algo de Francia, mucho de España, algo de árabe, evidentemente, porque vinieron con los españoles. Entonces, cuando hablamos de comida en el Perú, en realidad es muy diverso. O sea, uno recorre Perú y en cada sitio se va encontrando platos regionales. Entonces, por ahí hay una diferencia muy fuerte. Y ya las cocinas, por lo mismo que he dicho, son distintas, ¿no? Claro. ¿No? Y ahora hay la famosa novandina, que es una corriente que hay que traer al agricultor pequeño de los Andes y ponerlo enlazarlos con los restaurantes. Así también se produce un encadenamiento productivo. Es como la nueva tendencia, ¿no?, en el mundo gastronómico, es, ¿no? De jalarlos. Sí. Jalarlos y traer el producto originario, ¿me entiendes? Y que el consumidor final siga todo, la trazabilidad, digamos, hasta llegar al productor. Y eso es lo que hace justamente esos productos, ¿no? Eso es lo que hace justamente Martínez con su restaurante central, que es considerado uno de los mejores, si no el mejor de Sudamérica, ¿no?
y esa es la comida justamente que es comida de otra altura. Pero donde está justamente nuestra meta es alcanzar los estándares justamente de Francia. ¿Cómo ves esa competencia, embajador? No, para mí no hay competencias, hay complementariedad en todas las influencias de las cocinas. Por ejemplo, en París, la cocina francesa queda muy presente, pero es una ciudad muy cosmopolita donde se puede comer de todas las cocinas del mundo. Pero la gastronomía es de verdad un elemento muy importante para los franceses, es en el corazón o digamos en el alma de los franceses. Un poquito como con nuestros amigos italianos, porque viví también en Italia, y los franceses hablan mucho de la gastronomía, y la gastronomía no es solo el manjar, es también una forma de l'art de vivre, como decimos en francés, un arte de vivir juntos, es compartir. Hace 10 años, lo celebramos también este año, que la UNESCO reconoció la comida gastronómica de los franceses como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y eso reconoce no solo la cualidad de lo que se come, pero también el ritual, el hecho de que las personas, las familias sobre todo, se reúnen para pasar un momento juntas. Y eso es muy importante a mi parecer. Y veo que con mi generación, nuestros padres, mi mamá cocinaba, quizás mi generación ha cocinado un poco de menos, porque, y también las mujeres se empeñaron más en el mundo laboral, pero los jóvenes, veo que la generación de los jóvenes de hoy, con ellos sí, están de vuelta. Las emisiones de televisión, y vi que era la misma cosa aquí, tienen un éxito fenomenal, en Francia también, los concursos en la televisión, y los jóvenes les gusta mucho preparar la cena para los amigos, para la familia, y eso me gusta mucho. Sí, yo pensaba, a ver, si uno piensa en la cocina francesa, tiene como la fama de mesas muy elegantes, porciones pequeñas, comida refinada. ¿Sigue siendo esa idea que tenemos? ¿Cómo la veo? Eso es verdad, pero yo quiero demostrar también que la cocina francesa no es solo una cocina un poco elitista, que cuesta mucho en algunos restaurantes franceses, con un menú muy refinado, pero con un costo elevado. Hay también muchos platos populares, fácil a preparar, y puedo hablar también de uno después. A mí me encanta el croque monsieur, también es bien fácil hacerlo, es muy rico. Embajadora, y en el caso de usted no le hablamos del 5 o'clock tea, pero no hablamos del fish and chip, por ejemplo, o del ¿qué más? Pues al contrario de la gastronomía francesa, yo creo que la gastronomía británica está como conocida por ser bastante básico, con cantidad, ¿no? Pero también yo creo que tenemos algunos puntos en común. Por ejemplo, también pues la multiculturalismo, porque muchas veces la gente habla conmigo sobre cosas que son muy tradicionales británicos, pero realmente ya tenemos cocina de toda la mancomunidad. Y de hecho el plato más preferido ahora, el plato más popular en todo el Reino Unido ahora, es un plato hindú, ¿no? Es por cantidad comprado en restaurantes. Entonces nosotros también tenemos un poco de todo, hay muchas diferentes influencias ahora en nuestra cocina. Pero también nuestra cocina realmente tiene que ver con experiencias, ¿no? Y está con convivir. Entonces yo escogí lo de roast beef porque me recuerda de cada almuerzo, cada domingo con mis papás, cuando no importa qué estabas haciendo en la semana, tienes que reunirse. Y el fish and chips más o menos es la misma cosa. Pero todos nosotros tenemos un lugar muy especial en nuestro corazón, pero eso porque tiene que ver con las vacaciones. Cuando estuvimos niños y fuimos a la playa y no tuvimos este clima tan bonito como Uruguay, y había pues mucho frío, muy fresco, mucho viento, pero aún así tú pudiste tener tu fish and chips totalmente fresco inmediatamente, desde la grasa que casi te quema la boca y las manos en el papel, pero así fue parte de la experiencia totalmente de 100% de las personas británicas de su niñez. Qué interesante eso, ¿no? Eso es casi un recuerdo proustiano, ¿no? Como la Madeleine de Proust. Tenemos todos ese tipo de experiencia, ¿no? De un recuerdo de la niñez con alimentos especiales que quizás no eran tan buenos, pero que representan algo en nuestro recuerdo común, ¿eh? Sí, exactamente. Capaz que es cierto y que hoy si lo probáramos, lo sentiríamos distinto, ¿no? O nos resultaría distinto, pero es esa experiencia, ¿no? Que tendemos a asociarlo a algo
algo a un momento. Me pareció bien interesante eso. En su caso, embajador, ¿tiene algún recuerdo así de la infancia que lo haya marcado con la comida? Bueno, mi madre era muy criolla y era muy buena cocinera, ¿no? Elaboraba platos muy sofisticados, con mucha profundidad, ¿no? Con mucho aderezo. Había un plato trujillano que es muy famoso hasta ahora, que solamente se produce en la zona norte de Perú, en la ciudad de Trujillo, donde yo nací, mi familia viene de ahí, que es el chámbar, se llama chámbar, que solamente lo encuentran por ahí, ya casi hasta se está extinguiendo, yo diría, porque es una combinación muy fuerte de distintos granos, ¿no? Habas, porotos, en fin, trigo, con distintas carnes, ¿no? Es un levantamuertos. Y se come pues normalmente el lunes, ¿sí? para tener energías para la semana. Entonces, para tener energías en la semana, eso es interesante, porque uno el lunes tiende como al revés, a comer la ensaladita, ¿no? Como para, después de todo lo que comió el fin de semana, come bien livianito, ¿no? En Perú es al revés. En este caso, ¿no? De Trujillo, ¿no? Y ese es un recuerdo que tengo de ella, porque me lo preparaba a mí especialmente, porque es un trabajo, era muy trabajoso. Claro. Era muy trabajoso, era horas de horas, ¿no? Porque hay que estar con todos los condimentos y con todos los añadidos. No es free, pues un lomo, no es pues hacer un plato más simple como la causa rellena, ¿no? Ahora, hay un elemento que es importante destacar, que, claro, los ingredientes están en Perú, o sea, hay muchos ingredientes que están en Perú, claro. O sea, no los encuentras de otro lado. Y no hay, okay. ¿Me entiendes? Sí. La papa amarilla, no existe papa amarilla, y la papa amarilla claro. es un ingrediente fundamental de muchos platos peruanos, ¿cómo no? Y luego, lo que digo, los ajíes, el ají amarillo, el ají panca, que es uno seco, que se usa mucho en salsas, esos elementos no se encuentran. Entonces, incluso el limón, por ejemplo, ¿no? Cuando también nosotros promovemos mucho el pisco, así como ustedes promueven ¿no? el whisky y el vino. Nosotros promovemos el pisco porque consideramos que el pisco es una bebida nacional. Para hacer el pisco sour se usa un limón que se produce solamente en la zona norte de Perú, que es el limón sutil, no es el limón que es muy parecido al de acá, pero que tiene un grado es muy fuerte, digo, en acidez, ¿no? Y que cocciona rapidísimo el pescado. Entonces, cuando se hace el ceviche, lo cortas en cubos, ¿no? Y le echas el limón, bueno, sal, pimienta, en fin, algunos le echan ajo, ¿no? Una serie de cosas. Y con ese limón, en 10 minutos ya tienes el plato servido, ¿no? Anime a los oyentes a que hagan el ceviche, porque si seguían por el detalle de la receta que nos va a compartir después, parece dificilísimo, pero no, usted da fe de que no, de que es muy sencillo. No, es que, bueno... Porque tiene sus secretos, ¿no? Tiene sus secretos, claro. Porque hay que perfeccionarlo, como todo, hay que prepararlo varias veces. Algunas veces yo he hecho y me salió y que tuve que ponerlo al costado porque no era comible. Se cose demasiado y ya el pescado ya no tiene, pues, está incomible. Claro. Entonces tiene un punto, ¿no? Y luego, como digo, el ají amarillo. Luego viene la leche tigre, que es también otro concepto que está vinculado. Entonces esas cosas son las que uno recuerda de la niñez y también de la juventud, porque claro, la juventud es otro momento de la vida en el cual uno ya sale con los amigos, con la enamorada, ¿no? Ese tipo de cosas, entonces ya te vas a otro tipo de escenario, ¿no? Pero eso es. Embajador, en su caso, ¿su recuerdo culinario? Hay muchos, pienso también en la cocina de mi mamá, de cosas sencillas, de postres sobre todo, porque cuando eres joven te gustan más los pasteles y los postres. Hay especialidades de cada región, la gastronomía francesa es también muy rica de su diversidad regional, y sí hay un postre que se llama la bugne, que es un tipo de beignet,
que se prepara para el carnaval. Sé que el carnaval aquí es muy importante en Uruguay, el carnaval más largo del mundo, me han dicho. Sí. Yo tengo ganas de conocerlo. Y sí pienso en ese tipo de plato, hay muchos otros, pero como decía antes, cuando piensas en ese tipo de recuerdo, hace reemerger, ¿no? Resurgir, Sí. se puede decir así, Sí. tantos recuerdos que son atados al recuerdo de la cocina, pero que aludan también a tantos otros elementos de la juventud o de la niñez. Sí. Es muy ligado a la mamá, creo que para muchos de nosotros la cocina. No, es cierto, yo casi puedo oler el sal, ¿no? El sal del pez frito, el fish and chips, y el sal de la mar, ¿no? Cuando hablas sobre eso, realmente te transporta a otro momento, ¿no? Sí, definitivo. Participá de la sobremesa. WhatsApp 091 52 52 52. @Radiomundo 1170 en Twitter y en Instagram. Presenta Pedregal. Vino Pedregal va bien con todo. Hoy en esta sobremesa tenemos, podríamos decir, la diplomacia en la cocina. Hoy nos acompañan el embajador de Francia, Japón Setoa, la embajadora de Gran Bretaña, Faye O'Connor, y el embajador de Perú, Marco Valareso. Estábamos hablando ya de los platos típicos de cada uno de sus países, de cómo juega la cocina y la gastronomía en esos recuerdos de nuestra infancia. Les iba a preguntar, ¿qué lugar hay para hablar de gastronomía en el mundo diplomático? Porque, a ver, uno tiende a asociar la tarea de ustedes muchas veces con el cóctel, con el protocolo, ¿no? Con eso muy estricto. La sobremesa, por ejemplo, la sobremesa como este espacio, ¿qué lugar tiene en sus culturas, en sus países? Esas charlas más informales, hasta ustedes, a ver, ¿cómo se llevan con la cocina? Pues a mí me encanta cocinar, ¿no? Me falta tiempo a veces, pero me gusta mucho cocinar. Y para mí la comida es una herramienta clave para la diplomacia, Sí. ¿no? Lo invita a la gente a la residencia y ellos quieren tener una experiencia británica. He puesto que nosotros hacemos canapés de fish and chips, Claro. que suena un poco raro quizá, pero funciona muy bien. También hablamos mucho sobre cambio climático y pues como usted está diciendo, Marco, sobre la trazabilidad de cositas. Nosotros estamos intentando producir aún más nuestros productos orgánicamente en mi jardín de la residencia. Que realmente, ¿Tiene huerta? Sí, tenemos una huerta enorme y ya hacemos, por ejemplo, frutillas con crema de la huerta, hacemos chocolates hechos con frutas de limón, de ciruela desde la huerta, ofrecemos zanahorias, abejas, lechuga, jitomates de la huerta también, para que todos tengan algo muy fresco, pero también nos da un clave, una manera de empezar a tener una conversación también. Exacto. Sobre cómo producir la comida, sobre el cambio climático, por ejemplo. Entonces, para mí, yo creo que es un parte fundamental de nuestro trabajo. Tenemos Perfecto. más o menos la misma visión. Y sí, es importante cómo se producen los ingredientes de la cocina. Tenemos también un huerto, pero tengo que agradecer a mi antecesor porque yo acabo de llegar. Miguel, No le dio para también, plantar, ¿no? Sí, me dejó un huerto orgánico en el parque de la residencia, una gallinera. ¿Sí? Hay el gallo que se llama Maurice y que con sus 4 gallinas. Y completo. pues hay las colmenas de abejas. ¿Hasta colmenas de abejas? Sí, hay 2 colmenas en la residencia y 2 más en el techo de la embajada que producimos nuestra miel que utilizamos también en algunas recetas de la residencia. Y la gastronomía, para también contestar a tu pregunta, es muy, muy presente en la diplomacia, porque nos encontramos muy frecuentemente en las cenas, almuerzos, desayunos de trabajo, los cócteles. No pasamos toda nuestra vida en ese tipo de evento, pero muy a menudo ese tipo de evento es hecho de diplomacia, que son las cenas privadas que faltan un poquito en realidad. Claro. Pero es interesante eso de, bueno, también, y a ver, uno
tiende a pensar capaz en demasiado formalismo, pero eso ya solo lo que dicen, ¿no? La charla y cómo una cosa capaz que empieza muy formal, pero bueno, la charla, la gastronomía permite eso, ¿no? Descontracturar, descomprimir lo que puede ser a través de cuestiones en el diálogo, ¿no? Y compartir como ha dicho la colega británica, de compartir un gusto de Inglaterra, del Reino Unido en su casa, claro. de Perú en la casa del colega peruano, o de Francia en nuestra casa. ¿En su caso, embajador? Es lo mismo, o sea, tratas de proyectar tu país, ¿no? O sea, la gastronomía para nosotros y creo que para todos los países es un instrumento diplomático. O sea, porque lo que trata de acercar son culturas, ¿no? Que conozcan a tu país. Sí. Y esa es una de las vías más amigables, ¿no? Junto con el turismo, insisto, con el turismo. Bueno, pero por ejemplo, Perú para nosotros hoy en día tiene además ese atractivo, ¿no? Como lugar turístico. O sea, la gastronomía se ha puesto como uno de los puntos claves para... Hay turismo gastronómico. Exacto, exclusivamente gastronómico, ¿no? Acá en algún momento se daban tours de fin de semana largo, por ejemplo, para ir a comer a Lima. Así es, ¿no? Y lo mismo sucede en otros países. ¿Sí? Entonces, claro, yo no tengo tantas facilidades como los embajadores, pero estoy haciendo el intento de sembrar ajíes. Bueno, pero se le va a complicar con 350. Ají amarillo, que es muy importante, y como dije, en las comidas peruanas, y hemos tratado de armar, mi esposa más que yo, un pequeño huerto, porque lo dejé al aire libre y tuve que hacerlo pues como tipo invernadero. Y entonces las plantas comenzaron a morirse con el frío, ¿no? Yo no sé mucho de agronomía, pero por ahí estamos avanzando. Y efectivamente, cada una... En los cócteles también uno presenta su oferta gastronómica, ¿no? Sí. En una forma distinta, pero trata de presentar pues en compacto, ¿no? Algunas recetas típicas, ¿no? Ya sea ceviche, causa rellena, alfajores, no sé. ¿Cómo le dicen causa rellena? Causa rellena. Porque es lo mismo que la causa limeña. Sí. Lo que sé es que hay varias causas, ¿no? Causa en el norte, causa limeña, que es más sofisticada, ¿no? Ese es otro plato también típico. Pero ya cuando viene... Es de los que se ha trasladado acá, por ejemplo, ¿no? Sí. No, lo que sé es que puedes ponerle aceituna, no aceituna, hay cositas ahí que puedes, ¿no? Además tienes causa de pollo, causa de atún, ¿no? Ahí juegas. Con comida vacuna no va a la causa. Por lo menos en Perú. Y bueno, ya que has tocado el tema, ¿el asado uruguayo qué le ha parecido? Bueno, ¿ha comido buen asado? Lo que sé, como comprenderás, el Perú no es un país que tiene muchas vacas. No, por eso le pregunto acá. Me siento para hacer eso. Nosotros tenemos más vacas, digamos, orientadas a la industria lechera, ¿no? Que la industria cárnica. Entonces, además sigue siendo, porque no lo tenemos, un producto caro. Entonces el país siempre se dio por mariscos, pescado y pollo. Pollo, el pollo es muy importante dentro de la dieta. Primero porque es más barato y está asequible al consumidor promedio, digamos, ¿no? Y medios bajos. Y también, bueno, por el gusto y las recetas que se dan. Entonces, venir a un país que tiene una de las mejores carnes del mundo, bueno, como es Uruguay, pues evidentemente que yo aprovecho y todo el mundo aprovecha de comer más frecuentemente de lo que uno hace, ¿no? Yo comía carne una vez, digamos, a la semana. Bueno, ahora ya estoy casi como 3 veces a la semana, más los asaditos que por ahí uno arma, ¿no? Entonces, definitivamente, esa es una cosa que a mí me parece muy buena y es natural de Uruguay, que tiene una de las mejores carnes. Eso. Embajadora, ¿a usted le dio para probar ya? ¿Le dio para probar el asado? ¿O todavía no? Sí, claro, sí, cómo no.
se encuentra fácilmente, ¿no?, en Uruguay. No, yo soy muy impresionado también por la calidad de la carne vacuna en Uruguay. Lo sabía y puedo averiguarlo, puedo verificar que es de verdad. En Francia se come también la carne vacuna. Hay un poco de todo en Francia y intento tener una comida un poco equilibrada entre la carne, el pescado, el pollo también más muy presente en Francia, el pato también, que quizás no sé si hay mucho aquí en Uruguay, acá no es que es una una carne tradición francesa muy con el foie gras, pero hay tantos modos de acomodar el pato también. Pero me gusta mucho la carne vacuna uruguaya. Uruguaya, no creo que... Uruguaya, Sí, ya se uruguaya. acostumbró. Embajadora O'Connor, ¿tuvo oportunidad en la Expo Prado de probar, por ejemplo? Sí. Ahí se comen de los mejores asados, dicen. Ya fue mi segundo Expo Prado y siempre lo probamos. Pero también tocaste un punto que para mí también es muy interesante, ¿no? Es que la comida puede ser, pues puede dar un toque de algo a alguien. Por ejemplo, si tengo un evento sobre la familia real, quizás voy a ofrecer un cóctel favorito de la reina o del príncipe Carlos o algo, ¿no? Pero también es un punto en común. Por ejemplo, pues los uruguayos beben muchísimo whisky escocés, como dijiste, Marco. También los franceses, ¿eh? Los franceses y los uruguayos están luchando cada año para quién puede beber más whisky per cápita en el mundo. Y este año los franceses le ganaron a los uruguayos, el año pasado fue los uruguayos. Entonces, por favor, que los uruguayos tienen que ganar otra vez. Pero también eso también te da puntos en común. Por ejemplo, los británicos y los uruguayos, nosotros dos tenemos este amor del carne rojo. Obviamente ahora nosotros tenemos un poco de absolutamente todo, muchas influencias, pero nuestra dieta tradicional tiene mucho que ver con carne vacuna, como lo de ustedes. Y ustedes lo hacen asados en aire libre por el clima aquí. Nosotros hacemos asados en horno. Pero más o menos es misma cosa, ¿no? Claro. Y así nosotros podemos también encontrar puntos culturalmente en común. Bueno, hablando de puntos en común, les iba a preguntar sobre las costumbres gastronómicas, ¿no? Además, usted, embajadora, señalaba lo del... Bueno, ustedes desayunan muy fuerte. Acá somos más prácticos, ¿no? Como a veces el mate y más nada, o a veces alguna cosita ahí, pero se desayuna muy poquito, no hay como costumbre. Y a su vez tenemos el hábito de cenar muy tarde, ¿no? Sí. Eso como es muy distinto a sus países, supongo. Sobre todo... Bueno, en Francia capaz que no tanto. En el caso de usted, sí, ¿no? Para nosotros, sí, porque nosotros sí tenemos costumbre de desayunar muy fuerte y cenar bastante fuerte y almorzar casi nada, ¿no? Un bocadillo en la oficina o algo que es totalmente alígeno a la gente de América Latina, que realmente tiene esta tradición también que es muy fuerte en España, por ejemplo, de como salir de la oficina a la hora de almorzar y almorzar algo muy sustancial, ¿no? Para nosotros es lo opuesto y por eso sí, desayunamos muy fuerte para llegar hacia la cena y tenemos este desayuno británico como tradicional que tiene salchichas y tocino y huevo y pan y morcilla y jitomates. Pero yo intentaba ofrecer eso en mi residencia a algunos uruguayos y me veían como yo si fuera loca, ¿no? Como es 8 de la mañana, ¿qué es eso? Entonces ya decidimos no dar este toque del Reino Unido a la audiencia local porque parece que no le guste. Es cuestión de... Es anglo-saxon. Es la diferencia entre el mundo anglosajón y el continente y la tradición más latina, porque para nosotros no se come tanto comida con sal por el desayuno. Para nosotros la tradición es más... Yo no lo hago cada día, pero para el fin de semana me gusta el croissant, por ejemplo. Y el croissant, eso es para mí cuando eres diplomático, que vives en el extranjero, es el sabor de Francia. Cada uno de nosotros... Pero dijo que lo hace. Alors, sí, pero eso es el test. Cuando vives en el extranjero, el desafío es encontrar un buen croissant. Pero aquí creo que porque hay algunas boulangeries que no voy a mencionar para no hacer publicidad para una u otra, pero estoy probando los diferentes tipos de croissant de Montevideo, pero hay. ¿Y en el caso de Perú, embajador? Yo creo que nos ¿Como unimos hábito? Una corriente latinoamericana. No tan latinoamericana, porque me imagino que algunos países pueden tener excepciones, sobre todo estoy pensando en México, que puede ser un desayuno más
más potente. Sí. México ¿no? también, sí. Debe ser un suenan desayuno muy potente, potentes, ¿no? Pero nosotros somos los clásicos, o sea, vamos, distintos panes, ¿no? El croissant, por supuesto, entrado dentro de ese gama, pero no en casa, ¿no? Sino más cuando te vas a una cafetería o de ese tipo de cosas. Pero sí es con lo clásico que me refiero, pues los huevos, ¿no? Los famosos huevos fritos o huevos pasados, ¿no? Jamón, queso, ¿no? Tostadas y distintos panes, o sea, no es un... Ahora, vamos, hay excepciones. Que digamos, aquellas personas que tienen un oficio muy, digamos, con mucho esfuerzo, o que definitivamente tienen una costumbre también que viene de casa, ¿no? Que es mucho poblador en Perú, pues se meten unos desayunos de vamos, que no te alcanzan la barriga, por ponerlo de alguna forma, porque te ponen tamales, que es un maíz, ¿no? Que dura mucho tiempo prepararlo, ¿no? Con cerdo incluido, o si no con pollo, te pueden incluir incluso algunos otros preparados, o sea, consistentes, sopa de pollo, en fin, tallarines, o sea, yo he visto eso, ¿me entiendes? Pero lo común, yo estoy diciendo lo común en mi casa, lo común en mis amigos, lo común que he visto, ¿no? Pero sí sé que también he visto lo otro, ¿no? Eso, ¿no? O sea, pero antes cuando yo era pequeño, habían las 4 comidas del día, ¿no? O sea, había el desayuno, el de las 12, el de las 6 y el de las 10, creo, ¿no? Bueno, eso se ha ido perdiendo, incluso existían los 3 o 4 platos, entrada, sopa, el plato principal y el postre. Pues todo eso también se ha ido perdiendo, porque ya la gente ha cambiado los hábitos, los jóvenes y todo el mundo quiere estar pues con las nuevas tendencias también, pues, y por la salud. Entonces ahora es achicados, o sea, vamos, solamente tienes un almuerzo ya no tan frondoso, ¿no? Y tienes una cena también un poco más ligera, digamos, ¿no? Pero son equilibradas. Son equilibradas, no es tipo Estados Unidos o Inglaterra. Uno muy grande, uno muy chiquito. Ajá. Sí, que no, cuando estaba en Nueva York, claro, yo salía a comer mi hot dog caminando antes de entrar a Naciones Unidas, ¿no? O, ¿no? Una cosa así, y tengo que decir que provoca un desorden tremendo en mi casa, ¿no? Porque mi esposo es mexicano y ellos desayunan ligero y cenan ligero y almuerzan fuerte, y nosotros totalmente lo opuesto. Y cuando empezamos juntos como novios, nosotros estuvimos comiendo muy fuerte 3 platos cada día y tuvimos que ya negociar cómo lo vamos a hacer, ¿no? Sí, claro. Tengo mensajes, por ejemplo, Mario dice: felicitaciones, excelente sobremesa, un enriquecimiento cultural, dice. Muy bien. Bueno, sí, esa era la intención. Hoy hablaban de la multiculturalidad y de cómo cada uno de sus países ha ido tomando, ¿no? También está como en los últimos años la otra tendencia también, ¿no? De reafirmar lo identitario, lo local, ¿no? ¿Cómo ven ese equilibrio, o hacia dónde irá la cocina a futuro? Porque también es cierto que el mundo se nos ha achicado, la gastronomía se nos ha achicado. Y por otro lado, eso hace de que estemos más cerca de sabores que antes eran impensados, pero también eso, con una fuerte identidad, o tratando de reflotar lo que nos hace más únicos, ¿no? Bueno, en el caso de Perú, dado que lo hizo como marca en el último tiempo, ¿cómo esa discusión? La gastronomía es cultura, pero al mismo tiempo es arte, pues. Y como arte siempre tienes creadores. Así como tienes pintores, músicos, es un arte, ¿no? O sea, es imaginación, es jugar, es lúdico incluso, ¿no? ¿No? Tienes que tener mucha sensibilidad con sabores, con olores. La cocina te tiene que gustar, ¿no? Y tienes que manejar, ¿no? Yo me acuerdo con la comida molecular, por ejemplo, ¿no? Comienzan a jugar ya con otro tipo de conceptos, ¿no? Ahora, como te mencioné, la comida novoandina, que es la nueva corriente de Perú, que se está fortaleciendo, que es ir hacia los productos originarios, ir a cada uno de los pueblecitos, traerlos, conectarlos, ¿me entiendes? Tratar de producir nuevos elementos. Entonces,
siempre vas a encontrar evolución, o sea, siempre vas a encontrar, no se queda. Quedan los platos tradicionales, por supuesto, ahí están los platos tradicionales, pero hasta esos tradicionales evolucionan. Claro, Eso está como en constante A mi cambio. parecer, la dimensión local es muy importante, pero es menos una cuestión de identidad que de proveniencia de los productos. Es importante también porque la gente, la opinión, ahora se preocupa mucho por la protección del medio ambiente. Es importante, como lo hemos dicho antes, verificar el origen, asegurarse que un producto no ha atravesado todo el planeta para llegar a nuestro plato. Eso es muy local, pero con respecto a la identidad, creo como el colega peruano que nuestra cocina también está evolucionando siempre. En París como en Londres, como has dicho, que los platos indianos eran muy importantes. El couscous, por ejemplo, en la cocina francesa hoy, que viene de África del Norte, porque hay vínculos muy fuertes, históricos, hay comunidades de estos países también muy importantes en Francia. Se hizo un plato francés también del couscous, casi tradicional, del amplio abanico de las posibilidades de la cocina francesa. Sí. No, yo también, pues yo hablaría más sobre local e internacional, no tradicional, porque ¿dónde empiezas con lo tradicional, no? Podemos hablar sobre el curry ahora en el Reino Unido, pero realmente el primer curry que tenemos recuerdos en Londres fue en siglo XVIII. Entonces, ¿qué es tradicional? También nuestro país es una mezcla de anglo-saxon, de franceses, de romanos, de vikingos y todo lo diferente, de celtas, todas las diferentes tradiciones. Entonces, es un poco difícil decir realmente qué es tradicional, comida tradicional. Pero lo que sé es que pues nuestra comida ahora es muy enfocada en una fusión de elementos internacionales y locales. Y eso pues puede ser que alguien tome una receta que piensa que es tradicional y que se hacen como con nuevo twist o algo, pero también realmente tiene más que ver con cómo usar estas cositas locales que siempre hemos tenido en nuestro país por mucho tiempo y darles este sabor un poquito más internacional, en referencia de todo este multiculturalismo que ya tenemos y la globalización del mundo, y esta cosa que es pues, muy importante ahora, que nosotros reconocemos todas las diferentes influencias de nuestros países. Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web radiomundo.uy. Ya volvemos enseguida a la sobremesa y nuestros embajadores vinieron con recetas, también. Vamos a ocuparnos de ellas. Vamos a aprender. A ver. Escucha todas las sobremesas en radiomundo.uy. ¿Ustedes han probado el sushi acevichado, por ejemplo? A ver, embajador, cuéntenos, porque con la embajadora Fey nos quedamos muy intrigados de cómo sabe el sushi acevichado. ¿Cómo era el concepto que había atrás de eso? Lo que estaba tratando de reforzar la idea era justamente lo que hemos estado conversando del multiculturalismo. El Perú ha recibido muy buenas corrientes de Oriente, sobre todo de Japón y China, evidentemente. No tenemos mucho del Índico. O sea, no existe mucho hindú, Bangladesh, Pakistán, no he encontrado. Incluso Grecia tampoco no he encontrado. Es mucho más multicultural, por ejemplo, Panamá, donde estaba ahí, porque ahí sí encontré todas esas mezclas. Pero sí están, por supuesto, la influencia anglosajona y digamos la francesa, de todas maneras, y la italiana con la pizza. Hasta la misma pizza tiene un sabor peruano, porque los ingredientes no son también peruanos, y también porque le han puesto. Entonces, dentro de esta gama de cocinas, porque es una gama de cocinas, está la comida que había dicho japonesa, peruana, Nikkei, que también hemos tratado de innovar, ¿no? Entonces mencionaba que hay un sushi que se llama sushi acevichado, ¿no? Que se diferencia de los otros sushis porque le incorporan el concepto del ceviche, el sabor del ceviche, ¿no?
al sushi, ¿no? Es un producto, vamos, que no sé si estrella, pero es un producto que innova dentro de la gama de los sushi, que normalmente es pequeño, salmón, en fin, atún, ¿no? Lo que ya conocemos, ¿no? Y el arroz y cómo te lo hacen es lo que realmente te puede marcar un buen o no sushi. Pero regresando al tema, digo, primario, que era qué plato tradicional, porque ese plato tradicional que es el ceviche, aunque les digo que el plato que más se consume en el Perú es pollo a la brasa. Es el que más se consume. Es el que más se consume, el plato que más se consume en el Perú es pollo a la brasa, por lo simple y también por precio-calidad. Pero el ceviche viene a ser el segundo, es el plato estrella. Y como digo, este plato se origina en la cultura pre-inca, o sea, estamos hablando de los principios, o sea, del año 100, 200 años después de Cristo, ¿ok? Y eran justamente la cultura moche, que es en la región de La Libertad, en el norte de Perú, que comían pescado, sacaban pescado con sal y con limón, no crudo. Ahí nació el ceviche, ese es el origen del ceviche. Entonces se remonta a esa época y ha evolucionado y tienes, claro, la variedad es también norteña de ceviche, que tienen otros elementos, ¿no? Tienes ese ceviche mixto, ¿no? Con calamar, con pulpo, en fin, con otros ingredientes, y el ceviche de pescado normal, que es con... ¿Y ese con calamares y demás? Esos productos... Ese es ceviche mixto. Pero esos productos se cocinan o no, eso sí se cocina. Eso se cocina. Eso se cocina. Ah, bien. Eso se cocina. No, porque el pulpo sí se tiene que cocinar. Claro, por eso me... No, eso sí se tiene que cocinar. Lo que sé es que el pez blanco, lenguado, mero, corvina, ¿no? Podría ser acá también alguno blanco que tengan acá. Ese se cocina muy rápidamente con un limón, pues, que tiene alta acidez. Entonces, suficiente con eso. Y claro, ya vienen los otros ingredientes, como digo, los comunes, sal, pimienta, el ají limo, y bueno, y lo mezclas en un bol y esperas un rato que aparezca una capa blanquecina que te indica que se está cociendo. Y bueno, ya está listo para servir con su camote, rodaja de cebolla morada, porque tiene que ser morada, no la blanca, morada, porque también eso es importante, y luego el maíz, porque va con maíz, y el maíz peruano no es el maíz anglosaxón, es el grande. Es el grande, ustedes lo conocen, es otro maíz, otro sabor, ¿entiendes? Y a eso también tiene la canchita peruana, que el maíz cocido, ¿no? Crocante, ¿no? Que lo tienes ahí también acompañándolo. Entonces, eso es todo. Entonces, hay cosas que no las encontrar. Claro. Sobre todo, por ejemplo, el maíz. Claro. Bueno, pero si ustedes igual quieren hacer la receta del ceviche con todos los piques del embajador, en las redes sociales de Radio Mundo saben que tienen todo detallado, paso a paso, cómo intentarlo. Y después nos cuentan, en las redes nos cuentan, y cualquier cosa los reclamos al embajador. Los reclamos al embajador. O le van a pedir algún ají, capaz que es ají de gallina, lomo saltado, arroz con pato, arroz con pollo. Bueno, cuéntenme ustedes, ¿con qué receta vinieron para compartirnos? A ver. El plato que me gusta preparar cuando tengo un poco de tiempo, por ejemplo, para los amigos el fin de semana, es un plato muy popular en Francia, muy tradicional, pero también muy global gracias a una película estadounidense de animación, es la ratatouille. Y que es un plato sano porque es hecho de legumbres del jardín, y yo añado un poco de un toque personal porque en realidad mezclo dos recetas
recetas. La de la ratatouille es el pollo a la vasca que preparo acompañado por la ratatouille. Y el toque personal en la ratatouille es añadir una pincelada de hierbas de aromáticas de Provenza. No sé si se pueden encontrar aquí en Uruguay, pero soy seguro que se pueden reemplazar por otras hierbas aromáticas. Bien. Y es muy popular en Francia, fácil a preparar y muy bueno. Y tengo la receta a disposición para el público. Y va acompañado de un muy buen vino francés. Por supuesto. ¿Alguno en particular? O un Tanat uruguayo. Un Tanat que es también una cepa francesa de origen, creo. Claro. Bueno, ¿y la embajadora? Pues ¿Con roast beef? yo escogí una receta que sé que los uruguayos le van a gustar, que realmente es carne horneado, carne asado, con Yorkshire puddings. Y obviamente el carne, como lo mencioné, pues cualquier carne lo puede hacer, pero tradicionalmente nosotros hacemos con carne de res, carne vacuna. Y para mí es algo que si estoy extrañando mi casa, lo cocino los domingos y es algo que también a los niños les encanta y como mencioné, es algo que tradicionalmente absolutamente cada familia británica lo hizo cada domingo. Pues puede ser con cordero, puede ser con pollo, pero lo más tradicional es con el res. Y realmente lo tienes un trocito de res, yo lo pongo sal, pimienta, romero, nada más, y lo pones en el horno. ¿Sí? ¿Cuánto de cocción? ¿Cuánto tiempo? Pues a mí me gusta bien cocido, pero lo más importante es que empiezas con el horno muy caliente, como 5 o 10 minutos muy caliente, o lo puedes hacer en un sartén para como cerrar un poquito el carne, bien. y después lo pones más bajo, como 180, algo así, y cocinas para como 1 hora y algo, depende a tu gusto, ¿no? A mi familia nos gusta como bastante bien cocido, y cuando ya tienes el carne en el horno, lo puedes hacer como la masa para los Yorkshire puddings, que es muy sencillo, es harina y sal, es muy importante poner sal, no sé por qué, cuando está seco, lo haces un pozo, lo agregas 1, 2, 3 huevos, lo incorporas muy despacito, después un poco de leche despacito, después un poquito de agua y lo usas para mí, pues lo puedes hacer un Yorkshire pudding enorme o lo puedes hacer chiquitos, más fácil hacer chiquitos, con un asadero de muffins, pones aceite. Claro. Y en ese momento, pues idealmente lo dejas descansar un poquito. De hecho, lo puedes hacer el día antes y le descansar en el refrigerador de noche si quieres. Yo nunca lo hago porque mi mamá me enseñó cómo hacer absolutamente todo eso. Entonces, cuando lo ves la receta en línea, es un poquito diferente, ¿no? Porque cada quien tiene su propia receta gracias a su mamá. Pero nosotros lo hacemos cuando el carne está cocinando, lo hacemos la masa, lo dejamos esperar un poquito, sacamos el carne y está bien dejarle descansar antes de cortarlo, y en este momento otra vez lo levantas muchísimo, la temperatura del horno tiene que ser 220 y poner este asadero de muffins con un poquito de aceite en absolutamente cada, y esperas hasta que ves el humo. Tiene que casi prender alarma del fuego, ¿no? Y inmediatamente lo pones la masa. Si escuchan la alarma de la residencia de la embajadora. Soy yo cocinando, si es el domingo. ¿Cuánto tiempo te demoras ese plato? ¿Cómo? ¿Para hacerlo? Toda la elaboración. No, pues eso también es parte de la tradición, ¿no? No es difícil, pero tienes bastante del día. Horas. No, sí, estás en la cocina y también, pues en nuestra cultura también es algo muy tradicional que hay gente en la cocina. Bueno, yo le iba a preguntar cocina con los nenes. Sí, exactamente. Sí. Los nenes especialmente le gustan ayudar con este tipo de cosas. Claro. Y también con la salsa que nosotros se llama gravy, que también es bastante fácil para ellos hacerlo. Y en la receta que vamos a poner en línea hay una manera muy complicada de hacerlo. Pero también nosotros todavía usamos Oxo, que es un cubo inventado en Fray Bentos, en el frigorífico anglo de Fray Bentos, que sigue siendo caldo de res en un cubo y sigue siendo muy popular en el Reino Unido, aunque todavía no usan aquí. Entonces, sí, pero sí. Acá tenemos muy el corned beef, pero no lo tenía con lo del caldo. Que ustedes lo seguían usando. En Perú hay caldo de pollo, caldo de res.
Sí, no, tenemos ya cubitos. tenemos ya de res, de pollo y de verduras. De verduras también. Es una de las Sí. cosas cuando voy a otro país, ahí. tengo un topecito enorme con todo este cubos, claro. porque no pueden comprar Son los cubitos. en muchos diferentes países ahora, pero inventaron en Fray Bentos. Y yo no sabía eso hasta que visitaba Fray Bentos. Y ahora sabemos de quién es el alarma que suena Claro, cada por eso. domingo en Sí, Carrasco, sí, ¿no? Soy yo. Ahí es la embajadora que está, pero y cualquier caso, si le pueden tocar el timbre y probar, supongo que... Sí. ¿Es de Venimos a cocinar con comer. música? Sí, no, ¿Sí? y también es parte de la tradición. Tradicionalmente nosotros tuvimos la mesa en la cocina. Entonces lo pones, mucha gente, ¿no? Gente Claro. limpiando las verduras, las abejas o zanahorias o coliflor que va con eso. Los niños haciendo la masa para los Yorkshire puddings, la mamá haciendo el carne, cositas así. Y todos platicando, conversando, usualmente con una copa de vino, un poquito de música. Es algo muy familiar. Sí, claro. Las recetas están ya disponibles en nuestro Instagram, @radiomundo 1170. Embajador de Francia, Jean-Paul Sartre. Embajadora de Gran Bretaña, Faye O'Connor. Embajador de Perú, Marco Valareso. Un placer, ¿eh? La verdad que se pasó precioso. Yo la disfruté muchísimo, aprendí muchísimo de sus costumbres, de su cultura gastronómica. Ha sido un placer, ¿eh? Retomamos la mesa en cualquier momento. En cualquier momento los volvemos a invitar para seguir aprendiendo y seguir este intercambio cultural para acercarnos un poquito más todavía. Ah, Muchísimas Con gracias. invitaciones, Muchas a gracias. invitaciones a la residencia. Ay, para bueno, a que degustar, vayan podemos degustar. Y conozcan. Pero el sushi acevichado, yo quiero ir, Y ¿eh? también tu beef. Tenemos que probar todo, Bueno, gracias, un placer. A ustedes. Gracias. Un gusto. Ya nos despedimos, pero sigan aquí, sigan en compañía de Radio Mundo porque ya se viene la tertulia de colección. Que pasen bien. Chau, chau.